Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y su programa de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, continuando con las conversaciones con dirigentes, líderes y activistas políticos, nos toca conversar con un habitué en este espacio, el ingeniero Guillermo Carán, alto dirigente del Partido Reformista, pero además un reconocido servidor público, es ingeniero, especialista en planificación y político. Además, yo digo que economista en los hechos, es un estudioso de la economía. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Guillermo, bienvenido de nuevo. Bueno, hacía mucho que no te teníamos por acá. Porque ustedes no emiten un decreto, porque usted sabe que... Bueno, vamos a ver, hay muchas cosas desde la última ocasión en que conversamos. Vamos primero a tu partido, Partido Reformista. Muchos nos sorprendimos cuando en una rueda de prensa encabezada por el ingeniero Federico Antumvalle y por Ramón Rogelio Genao, entre otros, se anunció una propuesta formal de modificación de la Constitución que contenía varios puntos, pero al final allá colaron el punto 11, la habilitación del presidente Danilo Medina, no para ahora, sino para el año 2024. Tú protestaste de inmediato, entre otros, diciendo que eso no se discutió en una reunión previa que tuvo el directorio presidencial, que se llama, ¿verdad? Que es como la cúpula dirigencial del Partido Reformista. Sí, sí. Y que eso como que lo pasaron un poco de contrabando. Cuéntanos un poco las interioridades, cómo fueron las cosas. Bueno, yo creo que tú lo has resumido muy bien. El partido tuvo una sesión el lunes 22 de julio. Ya de por sí, aquel lunes se esperaba el martes, y el martes se esperaba que el presidente Medina, era de las últimas oportunidades que tenía para formular su propuesta o su grupo, su equipo, para habilitarlo para el 2020. La misma convocatoria de la reunión el lunes antes del martes resultó como sospechosa. Sí, una reunión muy larga, todavía cerca de las 9 de la noche, no se había concluido, y en eso llegó la noticia que el presidente Medina se dirigiría a la nación. Yo, desde que oí la noticia, dije, bueno, es que él va a desistir de la repostulación, porque no es el estilo del presidente de Medina dirigirse a la nación, y mucho menos dirigirse a la nación para decir algo que él esté de acuerdo, sino normalmente él tiende a justificar lo que está en desacuerdo. Y por supuesto, en ese ambiente, el secretario general leyó una serie de puntos relativos a la necesidad de reformar la Constitución, no para la repostulación 2020, que era lo que estaba sobre el tapete, pero no hubo tiempo de debatirlo. Lo que se designó fue una comisión que presidía el ingeniero Antún para que tomara en consideración esos puntos, si es que el presidente Medina seguía hacia adelante en su propuesta para rehabilitar. Interesante ese aspecto. Entonces eso estaba supeditado a si finalmente se proponía la reforma del grupo de Danilo. Claro, pero eso no sucedió. No. Entonces, por eso a mí me sorprendió mucho que a las 36 horas de esa presentación se haya anunciado, o por lo menos el tema candente fue la rehabilitación 2024, cuando lo que estaba sobre el tapete era la habilitación 2020. Yo creo que el año 2024 ni siquiera se mencionó o sea, entonces ese fue el agregado fundamental. Claro. En esa versión que ustedes no preaprobaron. Claro, pero el reto simplemente, el secretario general leyó muy rápidamente, atropelladamente,
como carretilla, como decíamos antes, pero no hubo tiempo de discutirlo porque en eso el presidente Medina anunció, y bueno, ya esto se acabó, ya no hay nada que hacer, pero me sorprende esa rueda de prensa y por supuesto más me sorprendió cuando en las fotos del partido aparecía como una foto de archivo en la cual yo estaba y ahí fue que un poquito me picó el amor propio. Pero yo estoy muy animado, yo creo que sobre todo porque el presidente del partido ha sido últimamente, sus últimas declaraciones han sido muy contundentes en el sentido de oposición al gobierno, porque la semana pasada habló que el gobierno no sabía ni siquiera matar mosquitos para evitar el dengue y la malaria. Y este domingo habló de que el pueblo está harto e indignado de tanta corrupción, impunidad, delincuencia y desempleo. Entonces eso ciertamente me anima, pero a mí me puede animar, pero hay un estado de confusión entonces en la opinión pública, como a un gobierno cuyo autor, el autor intelectual de ese hartazgo y de esa... o esa incapacidad que le atribuye. E indignación, tú estás pidiendo que se rehabilitara. Entonces creo que para proyectar la imagen de credibilidad y coherencia que el partido necesita para aumentar su acervo electoral, se necesita algún tipo de acción que evite reflejar que el Partido Reformista está en un clima de ambivalencia que confunde a la ciudadanía. Yo creo pero el proyecto simplemente fue lanzar la propuesta. No ha habido ningún nivel de conversación, de posible acuerdo con otras fuerzas políticas. No ha habido. Incluso para avalar un poco lo que estoy señalando, ese mismo día, en horas de la mañana, el secretario general del partido admitió en un programa de televisión que había negociado estamos hablando del 22 de julio. Es decir, eso lo que estaba en agenda política era la habilitación 2020, no la rehabilitación 2024. Y él admitió que había negociado con el gobierno, pero eso no es una decisión que, de acuerdo a los estatutos del partido, compete a un funcionario. El propio director... Cuando tú dices negociar fue él personalmente. Claro, pero en todo caso debió informar formalmente. Decide, estoy en conversación por lo menos. Claro, pero no se hizo, no se habló. Y en ese sentido, una decisión que de esa naturaleza no es competencia ni siquiera del directorio presidencial. El directorio presidencial, de conformidad con los estatutos, lo que tiene competencia para discutir y recomendar pactos. Y una cosa es discutir y recomendar y otra cosa es decidir y negociar. La negociación es después de la decisión. Sí, tú lo señalas en esta carta fresquecita que estamos presentando aquí como primicia porque tiene fecha del momento en que grabamos este programa, el 6. Y tú dices que el artículo 36, párrafo establece precisamente que no es el directorio presidencial para ese tipo de acuerdo que comprometan al partido. Vamos a decirlo en positivo, que el directorio presidencial debe discutir y analizar. No dice decidir y negociar. No aprobar ni nada de eso. Entonces, que eso corresponde a la asamblea. Claro. Que en usted equivale a lo que es la convención o congreso en otro partido. Correcto. Bien, que eso ese ya el órgano colectivo más importante. Una decisión de mayoría. Ya tú depositaste esta carta. Claro. ¿Y has recibido algún tipo de reacción? No, todavía no. ¿Todavía? Sí, todavía. Bien. Bueno, al margen de eso, ¿cuáles otras cosas tiene el Partido Reformista en agenda de trabajo en lo inmediato? Porque al margen de lo que ocurra en el PLD, los partidos se supone que deben trabajar su propia agenda, ¿cierto? Sí. Bueno, el partido en eso está en el proceso de escogencia de candidatos, como decidimos no concurrir a primarias. Está en el proceso de reclutamiento de precandidatos para los procesos convencionales internos que se van a celebrar conforme a los plazos que establecen la ley de partido y la ley electoral. En eso el partido tiene un nivel satisfactorio de animación y junto con esa declaración del presidente del partido de que con respecto al daño que el gobierno le ha hecho al
al país, a la indignación que ha provocado y al mal manejo de la cosa pública. Yo creo que hay un puente de entendimiento, de coordinación. Lo que está faltando es un poco la definición de esta línea política y sobre todo, algo que yo he insistido mucho, estos puntos que señala el presidente del partido, estamos hablando de la corrupción, la impunidad, la delincuencia y el desempleo, son puntos que para un partido que gobernó por tantos años como nosotros y que dimos testimonio de que nos preocupó el crecimiento económico bien distribuido con el desempleo, basado en el ahorro interno, sin endeudamiento, que nos preocupó el medio ambiente, que es una de las preocupaciones de la ciudadanía, la identidad nacional, en fin, todos esos elementos que forman parte de una demanda que está efectuando la ciudadana, aplicando la economía a la política, ¿no? Oferta y demanda. La ciudadanía te está demandando disciplina fiscal para parar el endeudamiento, un modelo de desarrollo económico distinto que distribuya la riqueza, que no dependa, que sea sostenible, que no dependa de... Usted dice que la ciudadanía está demandando eso. En la labor de ustedes, de cara a la ciudadanía, a la gente común y corriente, no a los especialistas, ¿qué tanto la gente está consciente de que eso es un problema grave, que se esté aumentando esa carga de la deuda? ¿Qué tanto la gente los interpela a ustedes? ¿Verdad? Porque es el interlocutor del político es el ciudadano. El ciudadano inclusive que no es protagonista de nada, el de a pie, el que tiene que todos los días ganarse el pan, pasar trabajo. ¿Qué tanto les preguntan a ustedes sobre ese problema? Constituye hay muchos temas y más que nos emplacen a nosotros, yo creo que ahí yo me guío mucho de las encuestas, ¿no? Las encuestas, todas las encuestas resumen el malestar nacional, la decepción nacional en 4 o 5 puntos. Algunos de los cuales ha sido... Bueno, la gente menciona la corrupción, la inseguridad. Bueno, la inseguridad, Pero yo no sé si lo de la deuda la gente está tan consciente, porque es un tema más especializado. Yo creo que sí, yo creo que cada vez que hay una dependencia internacional a la deuda, cada vez que hay un nuevo préstamo, como que probablemente no sea una angustia cotidiana del ciudadano, porque la angustia ciudadana cotidiana está en la delincuencia, en el desempleo, en los servicios públicos. Y buscarse la comida todos los días. La comida todos los días, pero cada vez que llega una noticia de unos bonos soberanos, un nuevo préstamo, ahí nos jalamos los moños. Algún nivel de preocupación. O por ejemplo, como salió en el análisis que hizo el periódico Diario Libre del día de hoy, de que en un año aumentó la deuda pública en 5.000 millones. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que cuando al ciudadano se le rompe la cotidianidad y comienza a pensar serenamente, la deuda constituye una preocupación. Pero por supuesto, la deuda es una consecuencia de un manejo fiscal, de que se está gastando más que lo que se está recaudando. Entonces hay que revisar los gastos y hay que revisar también las recaudaciones. Y eso constituye sí una preocupación que amerita, y yo diría que no recuerdo qué cantante, qué cantautor, que me gusta mucho, pero no recuerdo su nombre, una vez le preguntaron que si él componía para el gusto o él condicionaba el gusto. Yo creo que los líderes políticos tienen que tener la responsabilidad de condicionar el comportamiento ciudadano, no esperar que Lo que dicen algunos, que el poder debe ejercer una didáctica sobre la gente. Claro. El comportamiento del gobernante un poco... influencia. Y en ese sentido yo entiendo, volviendo a mi esquema de oferta y demanda, el reformismo tiene mucho que ofrecer para... Usted tiene una visión de un Estado más austero, más temeroso del endeudamiento, cuidadoso. Sí. ¿Qué tanto hoy día se puede asumir esa agenda? Porque hoy día la ciudadanía también demanda muchas cosas, son otros tiempos. ¿Qué tanto se puede gobernar con esa visión en la actualidad? Pero mucho, porque volviendo al esquema de que el endeudamiento es una consecuencia, es una diferencia de gasto menos ingresos. El endeudamiento del Estado, el de la familia y el de las empresas. Pero tú tienes que entrar entonces en la disección del gasto. Si tú tienes un gasto dispendioso
un gasto no cuidadoso, un gasto que no se invierte adecuadamente, un gasto preñado de corrupción. Todo eso determina un déficit fiscal que tiene que compensarlo con endeudamiento. Pues si por el lado de las recaudaciones vemos que tenemos un sistema tributario muy sobrecargado que impulsa la evasión e impulsa la informalidad y disminuye lo que debe haberse recaudado, tenemos ingresos menos por debajo de lo que debimos haber recibido. Entonces entiendo que los conductores públicos, los partidos políticos, deben instar a la responsabilidad ciudadana y hacerle ver que todo está interrelacionado en sus esquemas de gobierno y en sus discursos, y hacer resaltar las debilidades que está teniendo al efecto este gobierno. Bien, entonces, ¿cómo van ustedes con la inscripción? Primero, ¿se están animando los reformistas y las reformistas a convertirse en aspirantes, a buscar un puesto en la municipalidad, en el Congreso? ¿Cómo están los ánimos? Tú sabes que en la realidad, y no solamente en el Partido Reformista, estoy observando que, contrario a la invitación que toda la legislación hizo, la respuesta ciudadana a las nominaciones no está siendo como tan entusiastas como se esperaba. Por ejemplo, tú dices la legislación, la ley de partido y la nueva ley electoral. Los procesos de primaria. ¿Tú piensas por ejemplo, que esos son obstáculos de alguna manera? No es agradable. No, que no se está teniendo la respuesta ciudadana compatible. Por ejemplo, tú sabes que hay 4.000 cargos que se van a disputar, sí, más 4.100 y pico de cargos. Se supone que para cada cargo debe haber 1 o 2 precandidatos. El día pasado oí una información de partidos políticos donde el número de aspirantes hasta ahora inscritos no llegan ni siquiera a los 4.000. Entonces, y particularmente hay temas como muy discutidos, como la participación de la mujer y la juventud, que no está cumpliendo la proporcionalidad que la Porque que le hacen trampa a las mujeres, siempre. Bueno, hay un tigreaje político de nosotros los hombres, vamos a incluir, no que yo no estoy en ningún partido. Pero sí hacen una trampita. Tú haces trampa también, ¿a que no te partido? No, porque hacen una trampa en el sentido de que dicen, bueno, a nivel general, entonces ya tú sabes, le dan es precisamente la candidatura que no hay posibilidad. Es una de las cosas que el partido ha planteado adecuadamente, que las cuotas, y ha denunciado la falta de reglamentación, la cuota sea por nivel de elecciones, que no sea tan globalizada. Pero en general, y ese signo, yo no te estoy diagnosticando una apatía en la respuesta ciudadana, pero es un signo que hasta a esta época, bueno, contrario como existe en la presidencia de la República, yo no sé cuántos candidatos presidenciales hay. En el PLD hay como 12. En el PLD solo como 12, pero el PRM hay 4. Emergentes hay muchos. Hay muchos. Yo creo que... ¿Y entre ustedes no hay aspirante a la candidatura presidencial? No propiamente dicho. Bueno, el único que ha confesado su aspiración es Ricardo Espaillat. Se rumora que el ingeniero no podría aspirar. Eso en cuanto a aspiraciones formales. ¿Hito está o no está en el partido? No, él dejó el partido. Sí, dejó el partido. Está aspirando y él tiene una propuesta que le está aireando a su manera. Lo que no entiendo es cuál es el mecanismo partidario por el cual él quiere canalizarla. Que eso es importante. Él ha dicho un par de veces que él tiene los mecanismos partidarios, pero no lo acaba de definir y los plazos se están venciendo. Como que no hay tanto tiempo. Claro. Porque hubo uno de los que él señaló, que yo lo llamé al dueño, líder de ese partido, le dije, ven acá, pero me dijeron que tú vas a inscribir a Hito. Yo pensé que yo era tu candidato. Yo no le dije eso. Bueno. Entonces, en ese sentido, él tiene que afinar bien y hilar bien, porque va a llegar un momento en 1, 2, 3 meses que decir, bueno, bien, pero... Entonces, ¿ustedes tienen, digamos, alguna meta aproximada de lo que quieren lograr en las municipales, por ejemplo? Digamos, incidir en tales o cuales demarcaciones que entendemos que son importantes,
o ustedes simplemente van a la participación general, no tienen meta prefijada? La tenemos, pero dicen que un buen general no divulga la estrategia. No, porque después entonces el enemigo, ¿verdad?, se aprovecha de eso. Exactamente. Entonces, pero sí la tienen. Sí, hay sitios prioritarios que se han designado, hay zonas, hay niveles, posiciones prioritarios que se están priorizando, hay estrategias en caso de ganar y no ganar, las posiciones para... Eso es en las municipales. Dependiendo de lo que ocurra. Y en las congresionales. Y en las congresionales. Sí, pero que esas están un poquito más lejos. Pero a partir de lo municipal, si es que no pase proyectos famosos y se unifican las elecciones, estamos todavía contando que será en febrero del año que viene, dependiendo de lo que ocurra ahí, varios partidos tendrán que redefinir sus estrategias. Claro, ¿verdad? No, y dependiendo de lo que ocurra ahí, quién sabe si se condiciona el resultado de mayo. Yo creo que también, en cierta forma, es un error de los partidos políticos esperanzarse que se van a ver unas modificaciones de elecciones en febrero, porque al fin y al cabo, de aquí a febrero estamos a 6 meses. No, y quizás descuidar el trabajo pensando en que no habrá elecciones. Por eso utilicé la expresión esperanzarse. Sí. O sea, yo no voy a trabajar mucho porque creo que las elecciones se van a unificar, pero realmente yo no creo que se deban unificar. Para mí las elecciones municipales separadas es un recurso para fomentar el liderazgo local, para fortalecer la autonomía municipal que tanto se habla como conveniencia y que incluso en el caso dominicano tiene la originalidad de que el fundador de la República Dominicana lo catalogó como un poder. Lo catalogó como un poder. Aunque después le hicieron capú a todo eso. Bueno, pero como quiera, la primera constitución recoge elecciones municipales separadas de las nacionales. Sí. Y las elecciones municipales en aquel tiempo era cada año. Ah, qué interesante. Sí, era cada año. Vamos a poner un puntito ahí, Guillermo, que me están pidiendo la pausa. Cuando retornemos vamos a hablar con más detalle de estas cosas y sobre todo para algo que me parece importante respecto al Partido Reformista que te voy a recordar. Vamos a la pausa. Guillermo Carán es un reconocido servidor público, fue el fundador de la Oficina Nacional de Planificación, fue también gobernador del Banco Central, entre otros cargos, un social cristiano de doctrina y principio, que luego, como se fusionó el social cristiano con el reformista, se convirtió en un dirigente del PRCC y hoy es vicepresidente, ¿verdad?, de ese partido. Bueno, el Partido Reformista, como todos los partidos, pero ese que tuvo una dilatada presencia en el Estado con tantos gobiernos, había lugares que casi se entendía que los reformistas ahí ganaban. De hecho, yo recuerdo a doctor Peña Gómez en algunos casos que le decía a algunos dirigentes, bueno, hagan algo, pero eso es como un reinado de los reformistas. Sí. Por ejemplo, San Cristóbal y Puerto Plata en un momento, era como que bastiones. Quienes ponían ahí ustedes ganaban. Esos lugares, ustedes están tratando de recuperar esas plazas que tenían esa presencia tan fuerte. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el partido ahí? Te puse esos nombres solo por mencionar algunos. No, sí, habría otros que son más recientemente bastiones, que hemos perdido espacio. Hemos perdido, por ejemplo, Higüey. Porque que el dueño se fue. El dueño de Higüey se fue del partido. San Pedro, ahora perdimos a Sim. Yo creo que es una tarea de reconstrucción que realmente estamos haciendo y que debería, por supuesto, priorizarse para el surgimiento de nuevos esquemas y de nuevas prioridades. De todos modos, las prioridades están condensadas, concentradas en un número de provincias. Tú sabes que aquí hay 6 o 7 provincias que definen el escenario nacional. A eso hay que darle como más atención y dependiendo de la procedencia del liderazgo que va surgiendo. Pero no
no quisiera como que quedara en el aire el tema de las elecciones municipales. No, sí, vamos a desarrollarlo, claro, ¿cómo no? porque precisamente una de las apuestas de algunos del partido es, bueno, entendiendo y comprendiendo que no vamos a ser protagonistas de primer orden a nivel nacional, pues centrar un poco en la vida municipal, en las candidaturas municipales. Por ejemplo, en Santiago, nuestro pichón más destacado es lo que estamos instándolo a que se postule para síndico. ¿Quién es el dirigente? Ahora se me fue un poco el nombre. Porque Suet como que ha delegado. No, Suet está en otro. Sí. Entonces, dice que él está más cercano al PLD ahora. Sí, de hecho está inscrito en el PLD. José Enrique. Sí. Entonces, lo que quiero significarte es que la apuesta puede estar priorizada a las elecciones municipales, razón por la cual entiendo que no se debe esperanzar que se va a modificar la Constitución, sino porque el plazo está prácticamente arriba, estamos a 6 meses de las elecciones municipales. Sí. Entonces, si nos esperanzamos que va a ser en mayo, arrastrados al presidente o arrastrados a los diputados y a los senadores, entonces vamos a tener nos va a tomar de sorpresa la celebración de las elecciones. Bien, y los dirigentes tradicionales de ustedes, se mantienen dentro del partido porque ha habido su disidencia, mencionaste el caso de Hito, del propio Josecito Jacín, que después que ganan esa alianza entonces se va al PLD ahora. Bueno, lamentablemente hemos perdido mucho de la tradicionalidad. Yo creo que en cierta forma se ha desaprovechado la oportunidad que nos dio el Tribunal Superior Electoral para reunificar, ¿no? Porque si bien hemos tenido muchos conflictos que no deberíamos repetir, que lo que debemos hacer frente a cualquier discrepancia es tratar de contribuir para que el partido actúe correctamente, pero ciertamente los perdimos tiempo, perdimos aproximadamente 2 años en litigios judiciales, judicializamos la acción política, en lugar de hacer política nos concentrábamos en los tribunales y eso nos hizo mermar mucho, pero recibida la sentencia, Papito Cruz, que se llama el candidato. Sí, él siempre publicamos cosas acá, sí. Claro. Muy activo, y además denuncia cosas, propone. Excelente, un candidato excelente que los santiagueros insto a que lo apoye. Entonces, en ese, ya evacuada la sentencia del tribunal, debimos hacer una convocatoria de reunificación. Naturalmente, las heridas quedaron, ni se quiso convocar, ni los ganadores practicaron la hidalguía, aquella hidalguía del... La nobleza del león. No, del lanzamiento, del cuadro de las lanzas del pintor español Velázquez. De Velázquez. La rendición de Breda. Exactamente. Que aparece, bueno, un perdedor, un burgomaestre, un alcalde perdedor, perdió la ciudad, le entregó la llave, usted ganó, y él lo acogió. No somos... Déjenme darte un abrazo. Eso faltó, esa hidalguía faltó en el Partido Reformista después del tribunal. Por supuesto, después de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Por supuesto, tengo la esperanza de que a medida que pase el tiempo, todas esas rencillas se puedan superar para tratar de tener un reformismo fuerte. Bien. Bueno, entonces, respecto a posible acuerdo, conversaciones con otras fuerzas, porque todo el mundo en este tiempo, incluso el partido que tiene el poder, que es el más fuerte, no llegó solo ahí ni se mantiene solo, tiene sus aliados para tener ese porcentaje. ¿Cómo andan las cosas? ¿Se les han acercado a ustedes? ¿Ustedes se han acercado a los demás? ¿Cómo es la cosa? Mira, yo creo que como en el momento actual hay unos procesos y unas reglamentaciones muy rigurosas, por ejemplo, la reglamentación sobre transfugismo es muy riguroso. Claro que yo creo que hay una laguna, porque
como que el transfugismo en las leyes que se aprobaron es como el transfugismo de las personas dentro de los partidos. Pero a veces, sobre todo en esta situación interna del Partido Reformista, digo, bueno, pero debió haberse legislado también para el transfugismo de los partidos con otros partidos. Como en colectivo. Claro, como el transfugismo, por ejemplo, lo que sucedió ahora, que yo me pregunto, pero ¿por qué es el Partido Reformista que tiene que abanderar la rehabilitación de Danilo Medina en el tuvieron un aliado coyuntural con Hipólito, que secundó lo de ustedes, casi lo calcó. Sí, y yo creo que cabría la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Hipólito? ¿Por qué el Partido Reformista y por qué Hipólito? Yo no entiendo. Bueno, pudiera entenderla. Bueno, porque en ese caso estaríamos hablando... Lo que recordamos un poco atrás, hay que recordar que don Hipólito era del Partido Social Cristiano. Claro. O sea, que hay una colindancia ahí. Está bien. Histórica, por lo menos. Bueno, por lo menos, ojalá y sea por eso, porque eso augura nuevos esquemas. Entonces, eso sería un caso de transfugismo político, de instituciones, no de personas. Que yo creo que debió también legislarse, porque caramba, si el Danilo Medina es PLDista, es un dirigente importante del PLD, su partido no ha propuesto su rehabilitación para el 2024. El Partido Reformista, bueno, el presidente del partido acaba de decir que el pueblo está harto de tanta corrupción, impunidad, delincuencia y desempleo. ¿Y por qué lo tiene que pedir su rehabilitación para el 2024? Entonces, yo entiendo que ese tipo de cosas debió contemplarse en la legislación. Ahora bien, en la legislación, pese a eso, en lo individual incluso lo que contempla es que si yo estoy en un partido X y ustedes me conquistan, por ejemplo, y me voy, yo no puedo convertirme en candidato de inmediato. Sí puedo quedar como un miembro más. Claro. Y esperar no sé qué tiempo para poder aspirar. Pero a lo que iba, porque hice un poco en un paréntesis para instar advertir sobre el transfugismo institucional, no personal. Bueno, pero a lo que iba, yo tengo que ser muy cuidadoso, pero también apegarme a la realidad. O sea, muy cuidadoso porque no debo hacer ninguna injerencia ni inferencia a los procesos de los partidos que de todos modos y que claramente se ven que van a ser los protagonistas del próximo proceso, que son el PLD y el PRM. Eso yo creo que a esta altura del juego nadie debe llamarse engaño. Nadie debe llamarse engaño, tercera vía, cuarta vía, quinta vía, partidos emergentes, como tú quieras llamarlo. La suerte del país, ya no hay espacio para el surgimiento de... ¿Tú vislumbras entonces una polarización? Una polarización. Ahora, una polarización que tiene a su vez dos componentes en cada partido. O sea, ¿cuáles van a ser las actitudes de un Leonel Fernández si gana Danilo o la gente de Danilo en el PLD? ¿Cuál va a ser la actitud del PRM entre Hipólito y Luis Abinader? Entonces es una bipolarización que se puede cuadropolarizar, dividiéndose cada uno. ¿Y cuál va a ser las combinaciones de fuerza que cada uno de ellos va a hacer? La real, porque las apariencias podría decirse, bueno, cada uno va a apoyar el candidato de su partido, pero no está siendo así, porque si hubiera sido así, la noche del lunes 22 de julio, la crisis interna del PLD se hubiera acabado. Pero el martes reunieron los delfines. El miércoles el Partido Reformista sale con lo que estamos analizando. El jueves sale Hipólito Mejía. Esta semana surge Gonzalo Castillo. O sea, se ve, como dice la Fuerza Nacional Progresista, que Palacio está activo. Muy activo. Entonces, que tan activo que, bueno, definitivamente la causa común es Leonel Fernández, o el enemigo común es Leonel Fernández. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Es más, se dice que la reunión de este sábado se ha hasta filtrado que eventualmente podría considerarse la inhabilitación. Bueno, porque lo que dicen es el Comité Central es el procedimiento en el PLD tradicionalmente aprueba como el paquete, el bloque. Tantos aspiran, ahí todos pasan el tamiz. Okay. Si fuera por los grupos en que está dividido el partido, lo que dicen los delistas es que él no tiene la cantidad proporcional.
Pero ya Reinaldo, que es secretario general, y muchos han dicho, claro, pero eso el hecho, no sería decente, lo claro, que se ha hecho tradicionalmente, con que se sepa que alguien no va a ganar, se le da el aval. Pero ahí habría un análisis y por supuesto respetando el fuero interno del PLD, Sí. si miraran que yo te he hecho del Partido Reformista. Sí. O sea, el hecho de que se piense, que se puede y que se filtre, que se comente, que se declare, Como que esa es la carta que tiene como que pueden inhabilitar al presidente del partido para aspirar a la nominación presidencial en un sistema donde es precisamente lo contrario, porque solamente en la partidocracia dominicana, solamente Peña Gómez era el artífice y el arquitecto de las separaciones, de las componendas, de los arreglos. No, está bien, somos tres, tú presidente del partido, yo secretario general, tú candidato, tú vicepresidente. Acuérdate de todos estos procesos. No, y pospuso su participación en aras de esa unidad, porque ni fue candidato en el 78, ni en el 82. Claro, claro. Y aspiró en el 86 y no tuvo. Entonces, el hecho mismo te da una sensación de que no está armonizado la situación. No, es evidente, porque bueno, eso era antes impensable en el PLD. Entonces pienso que como el reformismo, lamentablemente, no lo veo que ya tiene tiempo de estructurar una oferta protagonista, tiene que prepararse para un tipo, no ya una oferta cuantitativa, sino una oferta cualitativa, programática, reformadora, como nuestro nombre. Entonces, yo entiendo que la oportunidad del partido a nivel nacional, no así a nivel provincial y municipal, que gracias a Dios que las elecciones son separadas, porque si no fuera un arrastre total. Por eso yo veo como un contrasentido tan grande que, por ejemplo, se esté argumentando eliminación del arrastre congresional, pero estamos postulando el arrastre municipal del presidente. Bueno, porque no sería exactamente arrastre, serían separadas pero el mismo día, o el mismo mes. Bueno, pero en el fondo... Porque también hay un riesgo que plantean algunos. Vamos a poner las cosas así. Otro punto de vista que me han planteado algunos, que dicen, bueno, yo no veo tan mal que se unifiquen. ¿Por qué? Porque muchos dicen que un partido, si no les va muy bien en las municipales, el partido que quede con mayor cantidad, que siendo realista y con los pies sobre la tierra, probablemente sea el PLD y su coalición, ellos utilizarían esa fabulosa maquinaria de propaganda para sembrar en el imaginario popular. Miren, eso no fueron capaces ni siquiera de sacar tanto alcalde. Entonces, ya eso se convertiría en un elemento de propaganda para proyectarlo hacia la presidencial. Pero también lo contrario. ¿Lo contrario qué sería? Si se queda bien en las municipales, decirle, tú ves que se puede, lo que hizo Macri en Argentina. Por eso. Se puede. O sea, es una carta a jugar. Claro, entonces, claro. Unos dicen esa parte de hacerlo bien aquí y demostrar que sí se puede, claro. Pero también si no porque le va bien. Incluso hay algunos países, es otra cosa que las elecciones municipales separadas no es una dominicanada, como mucha gente. No, pero es que eso se ve en todas partes. En todas partes del mundo, sí. Hay elecciones regionales, es que México municipales. Hace las presidenciales después bueno, la de los estados. Entonces es una forma también de medición. E incluso... y también para proyectar liderazgos. Mira, hay personas entendidas en el proceso electoral mismo, que no es mi caso, pero que me han dicho que hasta incluso he leído de autores de que justifican la separación de elecciones, la justifican en la seguridad del proceso mismo, porque la atención de un proceso conjunto está concentrado primero en la presidencia de la República, luego en los legisladores y en última instancia se descuida lo otro. Entonces vienen las urnas, los robos, el voto no se da. Y hay personas que incluso sobre todo aquellos que han argumentado el costo, es que no es verdad que si son juntas unidas, si son simultáneas, se va a disminuir exactamente el costo, porque por ejemplo, los distritos municipales, que hay 100 y pico que son nuevos, que por primera vez se van a votar ahora, que todo eso de costo debieron calcularlo cuando estaban postulando las elecciones de distritos municipales. Eso hay que hacerlo como quiera, las mesas, las sillas, las votaciones, la boleta. Ellos de la Junta, tanto
la inversión sería concentrado más o menos en un solo mes. ¿Sería eso más o menos? Bueno, esa es un poco la lógica. Yo desconozco esos pormenores. Algunos hablan de que 6.000 millones, 16.000 millones, pero yo realmente no tengo esos datos. Bueno, el gasto electoral para este año es de 2.000 y tantos millones y para el año que viene 10.000 y tantos millones. Suman aproximadamente 11.000. Lo otro, para llegar a los 16.000 que tanto se ha hablado, es porque la Junta tiene otras obligaciones, cédulas, certificaciones y todo eso. Yo me imagino que ahí también centro de cómputo. Se incluye el hecho de que los partidos se generan recursos, gente que aporta y todo eso. Yo me imagino que están englobándolo todo ahí para que suba tanto. No, y ese cálculo ellos sacan, eso es financiamiento ellos público. Sacan los financiamientos. Lo que sí están incluidos son los 3.000 millones para los partidos políticos. Eso sí, eso no lo pueden sacar porque es un dinero de los contribuyentes. Es un dinero de los contribuyentes, que tú y yo estamos financiando los partidos que no compartimos su ideología, que es otro aspecto que en algún momento hay que revisar. Hay que revisar, porque yo quisiera financiar al Partido Reformista, pero yo no quisiera que con mis impuestos se financiara el PLD, por ejemplo. Bueno, pero si se fuera justo en ese financiamiento, porque lo aportamos los contribuyentes, y además que se pusiera un tope a lo que pueden buscar fuera de ahí en el sector privado, porque eso es una barbaridad, y que sea transparente todo eso. Que si alguien da un peso, hay una página web que diga fulano de tal de un peso este partido. Y me parece que sería más sano, por ejemplo, estoy cometiendo un atrevimiento, se me ocurre, una ocurrencia, que por ejemplo, en lugar de yo pagar impuestos y que el Estado diga que se va a repartir en tal porcentaje a los partidos, incluyendo que me financien, por ejemplo, Partido Comunista, el PLD o lo que sea, o la extrema derecha, por ejemplo, si tuviéramos en España, el Vox dominicano, que yo no sé quién es. Bueno. ¿No te creas que hay gente con ideas parecidas? Bueno, vamos a suponer, suponte que sea Ramfis Trujillo, suponte. Sí. Bueno, no me gustaría financiar eso. Ahora, yo sí quisiera que si yo le aporto, por ejemplo, al Partido Reformista una cuota de 1.000 pesos mensuales, me lo descontaran de mis impuestos. Que se puede hacer un deducible. Un deducible. Entonces así yo aporto con gusto a mi partido. Pero bueno, no. Eso podría discutirse. Vamos a otra pausa, Guillermo. Con Guillermo Carán estamos conversando de política, de partidos reformistas, de las elecciones, pero cada vez que tú vienes aquí yo no puedo dejar de tocar el tema de la economía. Bueno, menos hoy. Con ese trabajo que tú comentaste, que publicó Diario Libre y las advertencias que ha habido, de ese problema de la deuda, que eso sigue subiendo, si hago de abogado del diablo, este gobierno y otros gobiernos han dicho, es verdad, hay una gran nómina del Estado. Algunos dicen que estamos llegando a 800.000 personas en la nómina, otros dicen que un poco menos, 600.000. Pero eso nunca fue así. Ahora bien, muchas veces la defensa que hacen desde los gobiernos que dicen es que eso es una especie también de beneficencia, si se quiere, porque el sector privado no está en capacidad, si lanzamos a esa gente a la calle, de absorber a esos trabajadores y trabajadoras. Entonces habría un problema social incluso, además que se desploma la economía, cae la demanda. ¿Cómo hacer para disminuir ese estado agigantado? Sin que sea doloroso o muy doloroso para esa gente que depende de un empleo público. Bueno, en primer lugar, todas esas medidas tienen que ser graduales. No puede ser de la ¿Tú no crees en esas cosas de shock? Así, ¿no? Los ajustes tipo de fondo monetario de otro tiempo. Yo creo que después de Chávez el Fondo Monetario comenzó a revisar su política de los ajustes, ¿no? Pero bueno, siempre se necesitan ajustes. Ahora, yo lo que creo que hay un problema de visión. Lo que tiene que proveer empleo no es el Estado, es la economía. El Estado tiene que... eso se entiende, pero el hecho es, Guillermo, que en estos momentos aquí hay mucha gente que depende del Estado y
¿qué podemos hacer? Claro, pero por eso cambiar la política pública, por eso estoy de acuerdo con el presidente del partido, con relación usted también, entonces, a ¿está de acuerdo la con Quique? corrupción, impunidad, delincuencia y desempleo. Porque aplicar el modelo reformista. ¿Por qué? ¿Qué decir? ¿Cuál es el modelo reformista? Bueno, yo voy a gastar poco, ¿verdad? Y voy a acomodar los gastos a mis ingresos, ¿verdad? ¿Cómo hacía Balaguer el presupuesto de cada año? Igualito lo gastado del año anterior. No se me salgan de ahí. Si sobra más... Claro que eso también era medio sabichoso, porque siempre tenía unos excedentes que usaba para la presidencia. Pero no te provocaba déficit, ni demanda de y además mantuvo demasiado tiempo los salarios comprimidos. Bueno, ahí al doctor se le fue la mano. Sí. Se le fue la mano. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, era parte de una concepción. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes déficit, tú no tienes necesidad de pedir prestado, ni de pagar tasa de interés elevada. No pensemos ahora en deuda externa, pensemos en endeudamiento interno. ¿Qué pasa? Que cuando el Estado tiene un déficit, como el que tiene actualmente, que necesita más de 100.000 millones de recursos internos, primero se lo quita al sistema bancario, un dinero que pudo haberse quedado para animar la economía. Segundo, lo tiene que comprar a tasas altas para que los compradores se entusiasmen y con eso suben la tasa de interés en el mercado. Menos dinero y el que está más caro desalienta el proceso productivo y entonces no crea empleo. No crea empleo en el sector privado. En el sector privado. Porque para tú entonces poner un negocio te sale más caro. Pero entonces viene una demanda del sector público. Porque ¿por qué viene a demandar empleo en el sector público? Porque ¿por qué hay tantos empleados en el sector público? Precisamente por eso, porque hay una concepción de un Estado que gaste, porque está asociado al clientelismo político en el modelo actual. Y también tiene que agregar el esquema de los Pero subsidios. ellos han teorizado sobre eso, ¿no? Es un poco más allá. Recuerda que cuando era presidente el otro Leonel Fernández y hubo la crisis grande en Estados Unidos, que se vino abajo el gobierno republicano, vino el presidente Obama, hubo una gran discusión en organismos internacionales. Algunos decían, los europeos se fueron por la parte de los recortes, la austeridad, y otros decían, no, hay que calentar la economía, al contrario, hay que lanzar dinero. Y el doctor Fernández dijo hasta un discurso, yo recuerdo, justificando eso, diciendo que eso mejor alentaba la economía. Bueno, en aquella crisis del 2008, pero eso era una conveniencia de Estados Unidos. Sí, porque el mundo se dividió respecto a esa visión. Sí, pero quien más se afectó por la crisis hipotecaria del 2008 fueron los Estados Unidos. Porque ellos la crearon. Ellos la crearon. Nosotros mismos no nos afectaron tanto. Entonces, en el nombre de la activación de la economía norteamericana, nosotros tuvimos que endeudarnos. No, por Dios. Ahora, pero déjame seguir otro componente del esquema. El que tiene dinero con una tasa de interés, el Estado paga alrededor, de acuerdo al presupuesto, 14%. Bueno, el que tiene un bono, el banco que tiene bono, los fondos de pensiones que tienen bono, en lugar de invertirlo en una actividad económica que crea una oportunidad de trabajo, un empleo digno y seguro, ¿cuánto más va a dar de rentabilidad? 10%, 8%. No, yo prefiero invertir en un 14, a veces. Sin sobresalto. Tranquilo en tu casa, sin dar un golpe, sin tener en cuenta si llueve, si no llueve, si hay sequía, no hay sequía, si tienes finca, si te asaltan en el camino, si consigues mano de obra, si consigues mercado. Y no se puede culpar a quien prefiera eso porque es la ley de menos riesgo. No, pero claro, yo no lo culpo. Pero ahora mismo hay una señal, Guillermo, que seguro tú estás siguiendo en Estados Unidos. Bueno. Ya parece que se está ralentizando el asunto. De hecho, Trump tiene un pleito con la Reserva Federal. Sí. ¿Tú piensas que eso puede cambiar en un momento dado, ahora, de manera próxima, vamos a decir? Mira, por eso, cuando tú me dijiste vamos a entrar en la economía, yo te dije especialmente ahora. Porque una de las cosas malas de depender del endeudamiento es que no es solamente que yo tenga necesidad de dinero y lo pida prestado, es que el financiador quiera y esté en condiciones de prestarte. Bueno, ahora mismo estamos bueno, tú dirás que siempre se ha dicho eso y que se ha dicho varias veces, pero estamos en una guerra arancelaria comercial
que tomó un nuevo giro antier con lo de Estados Unidos y China. Con Estados Unidos y China, porque hasta ahora había sido arancelario. Es un choque de trenes. Sí, pero ahora China hizo lo que Estados Unidos no puede hacer, que es devaluar. Sí, ahí yo escuché a Trump gritando, incluso pidió a la OMC, que dice que eso es una práctica desleal, que lo saque de la lista de países que todavía dicen que están en vía de desarrollo. Claro. Porque le entiende que China es rica. Lo cual es verdad. Digo, es la segunda economía del mundo, sí, en camino hacia la primera. Y bueno, y las reservas que tiene, son respetables. Naturalmente, en China hay el problema de la distribución del ingreso. De niveles, hay zonas todavía que no están... Hay zonas muy ricas y hay zonas todavía muy están pobres, un poco atrasadas. Pero es que China está utilizando un recurso que Estados Unidos no puede usar, que es la devaluación de su moneda. Estados Unidos no puede devaluar el dólar, autodevaluar el dólar. Pero puede hacer otra cosa que es tramposa y que ellos le reclaman a los demás. Que ellos emiten inorgánico, que el dólar nunca es inorgánico. Exacto. Y lo distribuyen por el mundo. Definición. Sí. Porque es la moneda patrón, ¿verdad? Claro, claro. Y además porque al ser la potencia política, tecnológica, militar, tiene un intangible, que es una variable. No, la confianza y todo eso. La confianza que no la tiene ninguna, que no es comparable. No al nivel de ellos, aunque otros la tengan. ¿Qué sucede? Que en este clima, bueno, tú no sabes si, por ejemplo, de todo lo que sí está seguro que va a provocar, lo que ya existe, una ralentización del crecimiento económico. Eso ha sido admitido incluso internamente. Internamente. Aquí, ¿por qué tú crees que el Banco Central está liberando dinero, bajando dinerito para que la economía porque ya se está sintiendo, ¿verdad? Puede generar, si hay disminución del crecimiento económico, por ejemplo, en Estados Unidos y en España, los dominicanos que trabajan allá van a ganar menos, pueden perder su puesto de trabajo o van a ganar menos, van a enviar menos. Los turistas que vienen de allá vendrán menos. Van a comprar menos guanábana, guineo, plátano, arroz. O sea, nuestras exportaciones pueden disminuir. Y entonces, en términos de inversiones, sobre todo el amigo Trump, que es, porque indudablemente que Trump es un gobernante comercial, economista. No, lo que ha sido es un hombre de negocios. La regla de él gobierna por la economía. Como si fuera una de sus empresas. Y con la economía. La prioridad de él es la economía. Así como le dijo a los que iban a instalar una planta de carro en México cuando tomó el gobierno, no se vayan para México. Y así como dijo, yo quiero que mis aires acondicionados se produzcan aquí, así le pueden decir a los inversionistas, no me estén invirtiendo para ningún otro sitio, inviértanme aquí que la economía se está ralentizando y yo quiero crecer, porque en términos de empleo ha tenido un éxito tremendo. En la oportunidad, es casi un pleno empleo lo que hay en Estados Unidos. Pero eso era más o menos lo que había con Obama. Él se montó sobre eso. Ya están los que eran asesores de él están diciendo que ya eso está trayendo problemas. Bueno, por eso fue la medida del Banco Central, de bajar la tasa de interés para que se... Ahora bien, a todo eso, ese escenario, aquí, ¿qué tanto tú piensas que están conscientes nuestras autoridades? Estamos estrenando ministro de Economía, ¿verdad? Que es un joven muy brillante, que tiene muchos lauros, pero ¿qué tanto tú piensas que las autoridades nuestras están conscientes de esa situación como para tomar las previsiones del lugar? Rápidamente, porque ya me están haciendo las señas. Está claro que el Banco Central está consciente. Prueba de ello es que ha tomado 3 medidas, liberalización, yo diría 2 medidas multiplicadas por 2. 2 veces ha liberado encaje y 2 veces ha reducido la tasa de interés. Eso es para animar la economía. Ahora, yo no sé si en las altas esferas del gobierno, no a nivel de ministerio, sino en el presidente Medina, en este año electoral, esté consciente de que la política fiscal, el gasto público excesivo y el excesivo sistema tributario y el autoengaño de que cobrando más se recauda más, poniendo más impuestos se recauda más. Yo no creo que él esté consciente de que eso tiene que revisarlo precisamente en este año electoral, porque cuidado, puede ser todo lo contrario, porque esos delfines que andan por ahí detrás del tiburón, tú no sabes lo que van a demandar.
Bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo creo que es una buena forma de concluir. Muchas gracias, como siempre. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.